Hola, bienvenidos a un ratito con Dios. Venimos a hablar de las escrituras. Le voy a incluir las lecturas en la descripción abajo, un enlace para que así puedan leerlas. Bien, seguimos con el Evangelio. Ayer estábamos hablando de la historia de el joven rico, del hombre rico que era joven. Bien, seguimos con Marcos, capítulo 10. Ahora vamos a hablar de los versículos 28 al 31. Es bien cortito, yo se los voy a leer. Bien. En la primera lectura estábamos hablando de la primera carta de Pedro. Quizás en algún momento de la semana les hablo sobre la primera carta de Pedro también, que es un mensaje de motivación, ¿no? Para aquellos creyentes. Ahora, la dinámica de Marco es súper interesante porque si recuerdan ayer estábamos hablando de esa historia del hombre que cumplía con todo, ¿no? Con todos los mandamientos, lo cual es la base, ¿no? De la fe judía. Y era la manera de agradar a Dios, ¿no? Y pensaba que agradaba a Dios de esa manera. Más sin embargo, Jesús quería enseñarnos algo más a través de esa historia, ¿no? A través de ese ejemplo. Y es que a veces, a pesar de que nosotros cumplimos todos los mandamientos, nosotros podemos tener cosas que nos impiden progresar en nuestro camino hacia Dios. No es que seamos malos, sino que nos impiden progresar en nuestro camino hacia Dios. Y eso es lo que Jesús llama apegos, ¿no? El hecho de que nos apoyemos en ciertas cosas en la vida que de alguna manera nos impidan libertad, ¿no? Y Jesús lo describió de una manera bien pragmática, ¿no? Cuando dijo, no, es más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Mucha gente piensa que ese agujero de la aguja realmente era una puerta, ¿no? Hacia la ciudad de Jerusalén. Que le llamaban así, el agujero de una aguja, que era bien estrecha y que realmente un camello no podía pasar por allí, que era realmente un sitio, ¿no? Para entrar a Jerusalén. Pero, de todas maneras, la imagen nos ayuda, ¿no? Nos sirve, ¿no? Basta con decirnos que es difícil entrar o progresar en nuestro camino a Dios por los apegos. Esto asustó a los discípulos completamente, ¿no? Porque ellos pensaban igual que este hombre, que siguiendo los mandamientos de alguna manera seguíamos agradando a Dios. Jesús de alguna manera completa la ley al decirnos que cuando amamos, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo los he amado, que de esa manera cumplimos con la ley, ¿no? Y la completamos. Entonces, podemos cumplir la ley, ¿bien? Y aún tener apegos, ¿no? Aún tener cosas que de alguna manera nos impiden nuestro progreso hacia Dios. Entonces, tenemos que analizarnos nosotros mismos y ver qué es lo que tenemos que dejar atrás en nuestra vida, qué son las cosas o circunstancias o sentimientos a los cuales debemos de liberarnos de ellos para de esta manera progresar en nuestro camino hacia Dios. Bien, a veces son cosas materiales, ¿no? Como una casa, un carro, un trabajo, ¿no? A veces son gente, ¿no? Son personas que de alguna manera nos impiden progresar en nuestro camino hacia Dios. O sea, a veces hay personas que nuestra relación con ellos se vuelve un impedimento en nuestro camino a Papá Dios, ¿no? Y también sentimientos, ¿no? Hay cosas internas en nuestro ser que de alguna manera también se vuelven un impedimento a progresar en nuestra vida. Bien, entonces vemos que de alguna manera tiene que estar ejerciéndose en nuestra vida la gracia para inspirarnos, para llevarnos al camino hacia Dios, que no es tan fácil, ¿no? Como seguir unas normas para obtener la salvación y para progresar nuestro camino hacia Dios. Y esto fue lo que asustó a los discípulos, ¿bien? Entonces, de ahí viene la pregunta de los discípulos, ¿y quién se va a salvar? ¿No? O sea, si esto es tan difícil, ¿cómo vamos a obtener la salvación? Y entonces ahí es que Jesús le dice, ahí está el detalle, es que nadie puede salvarse por sí solo, no es simplemente tu propio esfuerzo el que te va a llevar hacia Dios, no es seguir unas normas específicas lo que te va a llevar a Dios, es básicamente la gracia de Dios la que te va a salvar, ¿bien? Entonces, sí hay un esfuerzo propio, sí hay cosas que nosotros tenemos que optar, porque nosotros tenemos una libertad que Dios nos ha regalado a nosotros, lo que le llamamos el libre albedrío. Pero el libre albedrío se tiene que encontrar con la gracia de Dios para obtener nuestra salvación, ¿bien? Entonces, ahí es que entra la gracia, porque solitos nosotros con nuestra voluntad no podemos salvarnos, ¿bien? Y ahí entra en juego las dos herejías que le preocupan mucho al Papa Francisco, ¿bien? Cuando escribió la última exhortación, ¿bien? A él
le preocupaba el pelagianismo, ¿no? Y le preocupaba también el Dios mío, gnosticismo, ¿bien? Era que a veces nos movemos en pensar que hay algo que tenemos que conocer, que es lo que básicamente nos va a salvar, ¿bien? Y que básicamente la salvación consta de conocer cosas nuevas y llegar a un nivel de conocimiento superior. Y el pelagianismo es como que nuestra voluntad es la que nos lleva a Dios. Nos lleva a Dios nuestra propia disciplina y nuestros propios esfuerzos, ¿bien? Y eso es lo que puede ocurrir con los 10 mandamientos, ¿no? Que es algo que tú puedes disciplinarte y nosotros podemos ejercer los 10 mandamientos como un acto de disciplina, como algo de la voluntad del ser humano. Mas, sin embargo, la gracia de Dios siempre tiene que actuar en nuestra vida, porque hay ciertas cosas que nos impiden acercarnos a Dios que no están ahí, ¿no? Que son un poquito más áreas grises de nuestra vida, que tenemos que descubrir poco a poco en gracia con Dios, ¿no? En nuestra relación con Dios. Entonces, llega el momento en que queremos sentirnos bien. Oh, Dios mío, Señor, de vez en cuando dime que estoy haciendo las cosas como tú quieres, ¿no? Y eso es lo que sentía Pedro en ese momento. Dios mío, Jesús, dime que yo estoy haciendo las cosas bien, porque entonces ahí caemos en el Evangelio de Dios, donde Pedro se acerca a Jesús y le dice, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. O sea, como que, mira, eso que no quería hacer ese hombre, de dejar todas sus posesiones para seguirte, nosotros lo hicimos. Estamos bien, ¿verdad? Y está bien, ¿no? De vez en cuando necesitamos una confirmación de Dios para que Él nos diga, bien hecho, ¿no? Estás por buen camino, bravo, ¿no? Está bien, ¿no? No es nada malo el que queramos de alguna manera de vez en cuando que Dios nos dé una palmadita por la espalda y nos diga, muy bien, hijo, estás por buen camino. Bien, y Jesús quiere confirmarle a ellos que sí, que hay sacrificios que hay que hacer para seguirle, pero que nada es por una razón vacía. O sea, ningún sacrificio que Jesús nos pida, que Dios nos pida, es por algo en vano, ¿no? Para desperdiciarlo, sino que Él le dice, yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir, ¿bien? Entonces, si no es en esta vida, es en la vida eterna. O sea, dice, en esta vida el 100 por 1, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, junto con persecuciones, ¿bien? Y en el otro mundo, la vida eterna, ¿bien? Entonces, ese es nuestro norte, esa es nuestra meta, ganar esa vida eterna. Y de alguna manera, dejar de enfatizarnos de las cosas que perdemos por seguir a Jesús, ¿no? De las oportunidades que perdemos, de la gente que perdemos, de las amistades, conexiones que perdemos, de las posesiones materiales que perdemos, ¿bien? Porque queremos ser fieles a Cristo, ¿bien? Y a veces pensamos que la vida no es justa, porque hay gente que no hace las cosas bien, que no es justo, que no es derecho, bien, sino que vemos que es medio fraudulento, que es medio tramposo, ¿no? Y que de alguna manera toma oportunidad de la vida. Más sin embargo, Jesús quiere decir, no se asusten por esta gente que la ven muy bien ahora, ¿bien? Y que ustedes la estén pasando mal, porque yo les aseguro que muchos ahora son primeros, serán los últimos. Y muchos que ahora son los últimos serán los primeros, ¿bien? Ellos no se dan cuenta de que ellos mismos se están hundiendo porque no están consiguiendo las cosas a mi nombre, ¿bien? Entonces, no nos preocupemos, no envidiemos la suerte, entre comillas, que otra gente tiene en la vida comparado con nosotros. Siempre es malo comparar nuestra vida con la vida de los demás, ¿bien? Nuestro camino a Dios es único, diseñado para nosotros. Disculpen. Bien. Perdón. Bien. Entonces, alegrémonos de las gracias que vamos encontrando en nuestro camino. Bien. Y las bendiciones que vamos a tener nosotros son únicas. Bien. Es lo que dice Pedro en la primera carta, ¿no? Persistan
en medio de las pruebas, en medio de las persecuciones, en medio de los sufrimientos. Porque la gracia de Dios, la gracia de Cristo le va a dar a ustedes una alegría indescriptible. Eso quiere decir que no hay palabras, porque va más allá de lo que nuestro lenguaje puede describir. ¿Bien? Es una alegría que nadie puede describir. ¿Bien? No se compara con nada en el mundo. Y eso es superior a cualquier posesión material. Dios me los bendiga a todos y sean santos.